¿tú cómo has estado? Pues como todos, ¿no? Espero encerrados. Encerrados, sí, Un señor. poco encerrados porque al final tú te encierras, ¿por qué? Porque te da miedo o porque te ordenan que te encierres. No, definitivamente el miedo porque nos encerramos incluso primero de que el gobierno lo estipulara. Tenemos miedo de enfermarnos. Te da miedo de Y enfermar otros salen porque tienen miedo de morir de hambre. y otros porque saldrían. Porque hay mucha gente afuera. Ahora estaba haciendo el cálculo de la gente que pasa por allá por la autopista en los carros y puede haber, di tú, de los 10 millones de colombianos, de bogotanos, si solo el 5% sale a la calle, son como una ciudad del tamaño de Santa Marta, 500.000 personas. Imagínate, o 10 sea, por, sí el sale 10, mucha gente. fíjate, claro, y si el 10% de la gente saliera a la calle, que es 1 de cada 10 habitantes, tendríamos ya 1 millón de personas. O sea, es una cosa complicada y creo que es muy difícil en una ciudad tan grande controlar, controlar eso, ¿no? Por todas las razones, porque hay múltiples razones. Desde el que no le gusta, no quiere, no desea quedarse encerrado, ¿sí? Hasta el que se ve obligado a salir por cuestiones de Necesidad. económicas, ¿sí? Y mucha gente también por cuestiones del trabajo, que los obligan a ir al trabajo, ¿sí? Sí, eso justamente te iba a preguntar, o sea, yo creo que mucho de ese 10% también es pues, de trabajadores, de la salud, esos oficios de excepciones que tienen permiso de salir, ¿no? Salud, seguridad. em, en mi edificio están viniendo las señoras responsables de la limpieza del edificio, pues, em, y seguramente es que quiere decir que mucha gente en esta ciudad, pues, tiene ese tipo de oficios. Y fíjate que el miedo puede haber ido creciendo de la mano de la información estadística que aparece sobre el comportamiento del virus en los distintos países. En este momento los datos hablan que ya hay cerca de 2.200.000 personas contagiadas del virus en el mundo. ¿Sí? O sea, los datos desde hace más o menos un mes y medio que estamos hablando, los datos han crecido en ese tamaño. O sea, Sí, ha sido exponencial. de haber 50.000 en el mundo, a haber 2,5 millones, ¿sí? Y ya creo que el número de muertos en el mundo está cercano a los 200.000, me parece. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, en este momento, son como, digamos, la información que circula y que de alguna manera te hace sentir temor. Y fíjate que Pues te hace sentir temor, no tanto y tú por el virus en sí, sino porque la incapacidad que tiene el sistema hospitalario para responder por una crisis como esa, ¿no? claro, en ese sentido me parece, por ejemplo, importante lo que dice Nacho Gómez cuando estuvimos con en la entrevista que le hicimos a él con respecto pues a los medios de comunicación, el rol que han jugado los medios de comunicación en la pandemia. Y él decía una cosa que me pareció muy interesante y es que si bien uno puede decir que los medios de comunicación han sembrado miedo en la población, también decía él que el miedo juega pues como un mecanismo de alerta, ¿sí? Entonces, si tú tienes miedo, te alertas y no haces eso que pues querías hacer. Entonces, en este caso, digamos que a partir del miedo, pues igual el miedo siempre ha sido como un mecanismo de control, quieren pues evitar que salgamos a la Claro, calle, porque el ¿no? miedo siempre será tanto para los seres humanos como para los otros animales que también sienten miedo, un dispositivo que te permite de alguna manera eludir, eliminar el peligro, ¿sí? Te permite controlarte a ti mismo. De todas maneras, el miedo es algo útil, ¿sí? Cuando el peligro está presente, porque si el miedo no existiera, el peligro no era peligro. Más o menos es como la tesis que
que uno alcanza a leer de varios autores. Exactamente. ¿Sí me entiendes? Sí. De varios autores. Entonces, yo creo que ahí estamos como en esa situación de no salgo porque me da miedo, ¿sí? Y de alguna manera eso me da seguridad. Ujú. Básicamente, ahí se produce algo que venía pensando, que es como lo que se llama, lo que podría ser la paradoja de la libertad. Es decir, todos somos libres en la medida en que todos estemos encerrados. Si no estuviéramos, Paradójico, sí. si no estuviéramos encerrados, pues no, el miedo, el peligro que correríamos sería muy grande para todos, ¿no? Ujú. Ya está la gente ahí, va avanzando o no todavía. No, desde acá entonces no podemos ver, Nosotros pero no yo creo podemos ver. que podemos igual iniciar para pues iniciar el live que nos tiene hoy aquí reunidos, Pero que ya es sobre la estamos, cartografía del miedo, a propósito de lo que estamos hablando. mira, espérate, al final van 12 personas conectadas, me informa Diana. ¿Qué me estabas diciendo? Ok, pues que si quieres ya podemos dar inicio precisamente aparte de lo que ya estamos hablando, que es el miedo, pues a las cartografías del miedo, que es el tema que tenemos hoy. Claro, si uno entra, o sea, la idea de exponer las cartografías, lo que llamamos cartografías del miedo, en principio sí está relacionado con la situación en la que hemos estado estos últimos eh, meses, 2 meses, pero también relacionado con todos los problemas que venía o que ha venido arrastrando Colombia con la violencia, el Ujú, conflicto armado, la desigualdad, una serie de cosas que hemos venido trabajando y que se han hecho presentes a lo largo de los 9 festivales. ¿Sí? Cuando nosotros iniciamos el Festival del Miedo, la idea original era trabajar el miedo de forma general y muchos de los miedos que veníamos pensando y que se hicieron presentes en el festival eran miedos y fobias que mucha gente comparte aún por fuera del peligro real de la violencia, la delincuencia o en este caso el virus. Desaparecen ujú. miedos que comparte muchísima gente, fobias, por ejemplo, animales, hay algunas que llaman la aracnofobia, el miedo a las arañas, el miedo a volar en avión. O sea, hay un mundo de miedos que están presentes independientemente de muchas cosas y son miedos que aunque no todos compartimos, porque uno puede no tenerle miedo a las arañas o como yo tenerle miedo al avión, pero no tenerle miedo a los tigres, pero entonces uno si no le tiene miedo, en general aparecen miedos que están ahí presentes. Y eso empezamos a mirarlo. Fíjate que la cartografía del miedo en Colombia, que es no solo lo que vamos a mostrar, sino lo que se ha presentado en todos los festivales, la cartografía del miedo a Colombia empezó con esos miedos generales, muchos atados a la ficción, miedos a los fantasmas, miedos culturales que estaban incorporados por el camino de asuntos como la patasola, el miedo al fantasma que le tiene Diana, por ejemplo, al fantasma que hay en la oficina, sí que tú también creo que le tienes miedo, y esos miedos están ahí. Después, en el mismo proceso de la cartografía general del miedo, empezamos a ver que la gente exigía o indicaba que el festival debería orientarse a miedos muy concretos y reales. Y por eso empezó a aparecer el miedo de las víctimas, y en ese miedo de las víctimas ampliamos el espectro de tal manera que se recogía no solo el de las víctimas del conflicto armado, sino el de las víctimas de la violencia de género, por ejemplo, las mujeres que fueron víctimas de ácido que le echaban en la cara, que hubo exposiciones muy interesantes sobre eso y que está cartografiado seguramente en el libro que estamos haciendo. El Ujú. libro nos va a servir para algo, Wiley y Diana, es producir una cartografía de los miedos en Colombia a nivel de mapa mental, ¿sí?
y eso se va a ir presentando. Después del miedo de las víctimas en ese espectro grande, trabajamos otro tema que Colombia sufre, que es el miedo a la impunidad. El miedo a la impunidad estuvo presente, el miedo a las diferencias sexuales, experiencias sexuales, ¿sí? El miedo, en ese caso, hablamos del miedo de las mujeres, el miedo a las mujeres también. Ese fue un evento que también fue cartografiado muy interesante. El miedo a las drogas que tuvimos el año pasado, el miedo de los del sí y los del no en el momento del referéndum que hubo, que desafortunadamente ganó el no. El miedo de los del sí y los del no, como decía, el miedo que trabajamos hace creo que 2 años, en ese tú estuviste, el miedo a los El de venezolanos, los no, venezolanos. si estuviste, tú hiciste parte. No, pues no en el equipo, pero por supuesto lo conocí. Sí, el miedo a los venezolanos, que hicimos con ellos en la oficina un mapa de cuáles Ujú. eran los miedos que ellos arrastraban, que en este momento no lo tengo porque sería muy interesante verlo. Y seguimos en ese proceso de cartografiar los miedos relacionados con unas distintas temáticas que están presentes en la vida colombiana y que de alguna manera muestran lo que somos. Sí, nos ¿Sí? hemos dado cuenta a partir del festival precisamente que si bien existen los miedos que tú decías, muchos de los miedos a las arañas y demás, el miedo también es ha sido una emoción dominante en la política colombiana. Como decías tú, y un ejemplo súper claro es el miedo que ha estado detrás de los procesos electorales, como ocurrió con el plebiscito. Claro, fíjate que políticamente lo sabemos todos que el miedo en las elecciones es utilizado para orientar la percepción de la gente hacia uno u otro candidato. Eso lo hemos vivido en las elecciones pasadas, fue, digamos, mucho más explícito sobre la idea de que había que tenerle miedo a la posible evolución de Colombia hacia Venezuela, el castrochavismo y todo este tipo de cosas que fueron metidas en el tema, y eso presiona a la política y hace tomar decisiones, no siempre las más afortunadas, pero hace tomar decisiones. Pero fíjate que siempre ha sucedido así en la política. La política en Colombia es un ejercicio lleno de miedo, porque no solo porque te vayan a matar o no, porque lo que hacen muchísimas veces es votar en contra de, ¿sí? Que es casi siempre se ha expresado en la política colombiana, ese votar en contra de es un miedo al final de que tenemos incorporado, por lo menos los que votan, sin hablar de la abstención que muchas veces es del 60%, pero aquellos que votan contra alguien por miedo a que si gana el otro pase algo. Ujú. Sí, eso está ahí, ¿no? Eso puede ser un anteproducto, pues puede ser una explicación mejor de que, pues una vez lo conversábamos en la oficina tú y yo, y es que de alguna manera se ha mantenido una misma corriente política en el poder porque a la gente le da miedo votar por lo que no conoce. Y pues, Total. digamos, parte digamos, el objetivo del festival también es reconocer esos miedos y pues mirarlos a los ojos, entender qué miedos tenemos y pues reflexionar en torno a ellos. Sí, porque es utilizado definitivamente el miedo como un dispositivo, digamos, de dirigido a orientar la política en Colombia. En algunas ocasiones, o muchas ocasiones, llamemos, aquí se votó por miedo a que los liberales tomaran el poder, y en una época por miedo a los conservadores. Después hubo una época larga en que muchísima gente votó en contra de las FARC, ¿sí? Y eso se expresó muchísimo en el primer gobierno de Álvaro Uribe, que la gente votaba contra las FARC, a pesar de que las FARC era un grupo de 20.000 personas
o tal en armas, que sí, digamos, implicaba un peligro sobre todo para aquellas poblaciones distantes que vivían el conflicto armado muy fuerte y que de alguna manera suponían la presión, o si eres de las FARC, o si eres para, o si eres del ejército, era un estigma que tenían que tener muchos pobladores de las pequeñas veredas colombianas. Entonces siempre hubo ese miedo. También acuérdate que para salirnos de la cosa política, el miedo económico es muy tenaz. ¿Sí? Aquí hubo momentos en que el miedo más fuerte, como en muchas partes del mundo, era el desempleo. El desempleo. Quedarse sin trabajo, el hambre, que es un problema económico muy fuerte, ¿sí? Entonces el miedo siempre está ahí presente, ¿sí? En muchísimas ocasiones, en el ámbito de la cultura también el miedo, de alguna manera, digamos que ejerce sobre la ciudadanía un poder también muy grande, y ha pasado muchísimas veces que desde las religiones, digamos, inyectan miedo a la sociedad y la sociedad reacciona, ¿sí? Aferrándose más a la idea de cualquier religión, sean los cristianos, católicos o lo que sea. Yo creo que en general el miedo está ahí, y entremos de una vez hacia el asunto que veníamos hablando, Wally. La charla de hoy queríamos mostrarles lo que nosotros hemos venido trabajando de cartografía, pero digamos de alguna manera una cartografía que está ligada a la acción estética o artística, que es el árbol del miedo. El árbol del miedo es una propuesta nuestra, no original, no somos los primeros que dijimos en alguna ocasión. Un árbol, no, ha habido a lo largo también de la historia, bueno, desde el muro de los lamentos, ¿sí? Hasta muchas cosas, ¿no? Hasta el árbol de los deseos, muchísimas cosas. Entonces, nosotros recogimos la idea de uno, usar un árbol; dos, usar lo que podría ser un performance, ¿sí? Callejero, para a partir de ese performance callejero captar la idea de miedo que había en la ciudadanía. Ese árbol era realmente realizado. Ahora vamos a mostrar todo, y Wiley va a hacer la exposición de lo que hemos hecho. Ese árbol es una acción performática en donde el transeúnte anota el miedo que tiene y lo pone en el árbol, y el conjunto de miedos que se han puesto en el árbol son leídos por nosotros para mirar cuáles tendencias y qué es lo que está sucediendo con el miedo. Nosotros somos una organización pequeña, entonces muchísimas veces nuestra cobertura, que era el deseo de ir hacia Colombia y hacer árboles del miedo en distintas ciudades de Colombia, no ha sido posible. Pero en Bogotá hemos cubierto con este árbol del miedo sectores grandes. Más adelante lo anuncian, pero pues, la Nacional, bueno, distintos sitios de la ciudad. Y ahí hemos descubierto cosas que más adelante les comentamos, y que no nos, digamos que una cosa es el miedo que vive la gente en nuestro campo, ¿sí? En el sector rural colombiano, sobre todo en las zonas de alta conflictividad, y otros los miedos presentes en una ciudad como Bogotá, en los niveles en los que nosotros venimos trabajando. Vamos a mostrarles primero el video, un video que dura, creo que no dura más de 2 minutos, ¿sí? Sí, no, y que muestra cómo hemos hecho el árbol del miedo. En este creo que es de los primeros que hicimos, o sea, presentemos.
Bien, ese es el video que hemos hecho sobre esto y ahí aparece, lo que pasa es que no recuerdo, el músico es un estudiante de la universidad, era un estudiante de la Universidad Nacional, creo que ya se graduó, él es ciego y con él conversamos sobre esto de los miedos, ¿no? Y bueno, lo quisimos filmar para tener como un testimonio visual de eso. Entonces ahora vamos a seguir con la exposición de todos los árboles. Rápidamente, no es una exposición que permita hacer el recorrido detallado de cada una de los performances que hemos desarrollado, pero sí da una idea de lo que estamos haciendo. Yo diría que también de la potencia que tiene la acción performática para lograr alguna aproximación a conceptos como el miedo. Dale, Wiley. Sí, estoy aquí intentando compartir pantalla y me dice que la estoy compartiendo, pero no sé por qué no la veo. Ah, ya. Bueno, como decía Guillermo, desafortunadamente no hemos podido ir a otras regiones del país porque sin lugar a dudas recoger los miedos que tiene la población, pues digamos, rural y demás, sería muy enriquecedor. Este miedo es bastante pues urbano, citadino y se refleja pues un incremento en la percepción de seguridad que vivimos ahora, como decía Guillermo, con respecto al desempleo, ¿no? Cosas muy asociadas a la inseguridad, a la incertidumbre. Lo hicimos el año pasado en el Parkway, en el marco pues del tema del año pasado que eran las drogas. Entonces, bueno, ahí se alcanzan a ver algunas respuestas, por ejemplo, no le temo a las drogas, eh, quedar como un loco en la calle, dicen ahí, pues miedo a la indigencia, que también pues es del Parkway, miedo a lo que las drogas pueden hacerte en el cuerpo, miedo a la estigmatización que tiene el consumidor de las drogas. Lo desarrollamos también el año pasado en ese marco del Festival de las Drogas en los Andes. Entonces, pues miedo a perder el semestre por el consumo de drogas o que algún familiar las consuma, a perder algún familiar pues por ser consumidor. Este es en la Universidad Nacional, entonces miedo al narcotráfico, algunas personas decían no me da miedo las drogas, miedo a la sobredosis, a los prejuicios y a la guerra contra las drogas. Este fue en la Universidad Nacional, pues fue de los primeros, de como Guillermo les contaba, cuando era miedos pues muy generales, entonces aquí encontramos pues desde miedo a la indiferencia, al conformismo, hasta miedo a las ratas. Este también es de la Universidad Nacional. Este se realizó en el Gimnasio Moderno y fue durante el Festival del Sexo, entonces pues que se tocó el tema del sexo, entonces a los violadores, miedo a dejar de sentir, miedo a la soledad, miedo a perder una pareja que le guste, a una enfermedad de transmisión sexual. En el de arriba dice miedo a tener una pareja que no esté definida sexualmente, también en el Gimnasio Moderno. Este se desarrolló en el Parque de la 93, entonces no le tengo miedo a nada, a estar solo. Bueno, esta es una foto donde podemos ver pues el performance del que hablaba Guillermo, acompañado del violinista. Este es del planetario, entonces miedo al futuro, miedo a la soledad, miedo a la invalidez. Y este fue en la Universidad del Rosario, miedo a la soledad y a no cumplir mis sueños, miedo a sufrir, a la discriminación. Entonces, como les decía al principio, pues creo que pues si bien muchos miedos, obviamente el sentimiento del miedo es personal, también está dentro del marco pues, de estructuras sociales más amplias. Entonces, si bien algunos que yo digo pueden corresponder mucho a lo que se siente en las ciudades, también deben haber muchos que compartimos por el simple hecho de ser todos colombianos o incluso ser
simplemente seres humanos. Listo, Guillermo, esa es para mostrarles brevemente. Sí, bueno, aparte de eso están los otros árboles, ¿los vas a mostrar? O sea, Esas eran todas las fotos que tenemos. porque eran 39 vistas. Sí, pero algunas la definición no era buena, otras Lo del estaban parque es la repetidas. 93, los distintos miedos que estaban. Ahí Bueno, estaban. entonces, ahí qué es lo que sucede. Hay un, digamos, una larga reseña de todos los miedos que fueron expresados en las distintas eh, performance que hicimos. Ahí que destacábamos un poco lo que hay diferencias, por ejemplo, entre los miedos que puede tener alguien, como en la Plaza de las Nieves, que la gente expresaba un miedo que se expresaba con fuerza en la Plaza de las Nieves, era la soledad. Yo recuerdo, nosotros hicimos una sistematización de los cartones que fueron poniendo la gente y lo expusimos en alguno de los festivales. Y había miedos, por ejemplo, los universitarios, parece increíble, le tienen miedo al fracaso. O sea, había una secuencia de tarjetas en las distintas universidades, en la Nacional mucho, en el Rosario también, en la Javeriana alguna vez hicimos también árbol, en la Pedagógica hicimos otro árbol que no, creo que no estaba por ahí, y expresaba muchísimo ese miedo al fracaso. A nivel el miedo de las mujeres se expresaba de forma contundente en los árboles. O sea, desde el miedo a que fueran abusadas, violadas, siempre está presente ahí. ¿Sí? A que fuera atacada por ácido, golpeada. O sea, siempre íbamos tratando de hacer como un perfil de qué le tenemos miedo. Es muy amplio. El miedo a la pobreza, por supuesto, está ahí. En cuanto al miedo de la sexualidad, muchísimas veces era sentirse excluido por su, digamos, por su definición sexual que tuviera. ¿Sí? Si no era heterosexual, empieza a presentarse miedos, eso lo vivimos en el evento, empiezan a presentarse miedos de las mujeres lesbianas, de los hombres gays, de una multiplicidad de expresiones sexuales que aparecieron en el festival y que la gente podría sentir miedo a ser excluida por su preferencia sexual. O una entrevista y otra que hicimos sobre la asexualidad, se presentaba ese miedo en la condena del estigma a cómo así que usted no siente atracción por ningún ser humano. En el caso de las víctimas, fíjense que en el caso de las víctimas estaba el miedo por haber sido, digamos, expulsado de su lugar o asesinado sus familiares más cercanos, pero también el miedo a una revictimización cuando llegan aquí a la ciudad de Bogotá. ¿Sí? El estigma que se le cargó a los desplazados los hace sentir miedo muchísimas veces de ese rechazo, de que a pesar de ser colombianos, ¿sí? No son bienvenidos. ¿Sí? Ahí yo creo que hay una expresión muy grande de los miedos y queremos seguirlos haciendo. Nosotros el año pasado hicimos el de las drogas, les contaba que hicimos los de venezolanos. Este año tenemos como dos intenciones que están ahí. Una es construir el miedo a esto, cartografiar este miedo al virus y cómo se expresaba apenas podamos salir. Yo creo que uno de los árboles que tenemos que hacer en distintas partes es tratar de captar en ese juego libre el miedo. Y el otro que estamos trabajando también y que vamos a trabajar aquí en la ciudad de Bogotá es el miedo de los líderes sociales, culturales, políticos, de los líderes económicos. O sea, el liderazgo social
está siendo amenazado, y no solo amenazado, sino ejecutada la acción violenta sobre una gran cantidad de líderes, y ese tema lo vamos a trabajar. Yo creo que podemos Creo empezar que a... es importante pues, contarle a las personas que nos están viendo, pues si no conocen el festival, vayan y búsquenlo y vean que muchas de las cosas que se construyen desde el festival son apoyadas, o sea, digamos, el árbol ha servido como un instrumento para construir las charlas del festival. Por ejemplo, en la experiencia del año pasado, pues lo cito mucho porque, digamos, con el que participé, em, que en las charlas habláramos del narcotráfico, que en las charlas habláramos del consumo, no fue porque se nos ocurrió a nosotros y ya, sino fue porque a partir de ejercicios del árbol, como digo yo, como un instrumento de recolección de información, fue muy valioso para saber qué estaba pensando la gente con respecto a ese miedo concreto de las drogas. Sí, fíjate que eso que dices es cierto, y de alguna manera cuando hicimos el miedo del siglo del no, ¿sí? Había muchos árboles, si tú te pones a mirar, seguramente el miedo sí a las FARC, el miedo a Petro y el miedo a Uribe están ahí. O sea, hay tarjetas que dicen el miedo a Uribe, el miedo a Petro. Y bueno, yo creo que la gente tiene la ventaja de que se puede expresar libremente y de forma anónima. No le estamos preguntando a nadie hoy, ¿usted qué piensa? Ni lo vamos a firmar, ni sabemos quién puso la tarjeta, y eso da cierta libertad. Ya hay algunas personas que han puesto algunos eh, interrogantes. Yo no sé si yo tengo aquí Gloria Azul. Gloria Azul ha hecho varias preguntas, no sé si ella está ahí. También ha estado repito, bueno. Una de las cosas que dice Gloria es que, bueno, ¿cómo saber si lo que se escribe realmente a lo que se tiene miedo o se lo toman en broma? Ambas. O sea, el sentido del humor está presente en el arte. O sea, ahí hay cantidad de cosas que la gente dice en tono humor, De en tono chiste. broma, en tono mamadera de gallo, pero que refleja también algo. ¿Sí? Incluso si tú pones, le tengo miedo a mi mamá, que hay una tarjeta que le tenía miedo a la mamá, pues hombre, a pesar de que pareciera ser que no es un miedo, digamos, que haga parte vital de la vida de los seres, la gente lo tiene ahí y lo expresa. Hay muchos miedos, sí, miedo a quedarme, a que me guste, por ejemplo, recuerdo el cuento de las drogas. ¿Sí? ¿A qué le Ajá. tienen miedo a las drogas? A que me gusten. A que se Entonces, me acaben, a puso que se me uno de acabe, una claro, vez. exactamente, exactamente. Entonces, sí hay un tono de humor. De pronto, la pregunta de Gloria nos sirve para que en los próximos árboles aparezca el humor de forma mucho más evidente. No sé Explícito. si... Sí, igual el humor siempre dice cosas, ¿no? En las tarjetas también del año pasado, por ejemplo, cuando estamos haciendo el ejercicio, unos chicos se acercaron y escribieron em, ¿a qué le tienen miedo con respecto a las drogas? Que la tomba me encuentre con la vareta, ja, ja, ja. Y pues Sí, resulta que sí, hay un montón de cosas con respecto a la represión y las cosas que hace la policía cuando coge a los muchachos con marihuana, que pues que lo tuvimos que hablar en el festival porque es algo que de verdad sí tiene miedo el consumidor. sí, fíjate que la gente expresa, por ejemplo, en ese cuento que pusimos del miedo a los venezolanos, ¿sí? La gente expresa cosas como que le da miedo que los venezolanos les quiten el trabajo, todo ese mapa general de los miedos que están ahí presentes y que muchas veces generan una, yo diría que sí, xenofobia hacia ellos, están ahí en los miedos. ¿Sí? Sí, No sé si hay más preguntas, yo no veo acá. no veo más preguntas. Si me lo permites, Guillermo, que pues vamos a cerrar No, dale, dale, ¿qué? no, quería leer una frasecita eh, de Sigmund Bauman del libro El miedo líquido. Es un párrafo corto que creo que explica muy bien el por qué hacemos
este ejercicio de invitar a la gente a hablar de sus miedos. Entonces voy a leer, es un párrafo pequeño. El miedo es más temible cuando es difuso, disperso, poco claro, cuando flota libre, sin vínculos, sin anclas, sin hogar ni causa nítida, cuando nos ronda sin ton ni son, cuando la amenaza que debemos temer puede ser entrevista en todas partes, pero resulta imposible de ver en ningún lugar concreto. Entonces yo creo que, pues a partir de esta cita, digo, por eso nosotros como festival invitamos a la gente a hablar de respecto a eso, porque solo así podemos, digamos, tomar acción con respecto al miedo. No digo solamente, no quiero sonar pretenciosa de quitarnos el miedo, porque pues, ¿por qué? Pero sí identificarlo, por lo menos. También en algún momento, el año pasado, trabajamos el miedo, pero al final eran árboles del problema sobre unos colegios, ¿no? En esa Sí, experiencia estuviste tú. ¿Qué sí. pasó ahí en esos dos colegios? Bueno, fue muy interesante además por la población que tuvimos. Estuvimos en el colegio de la Candelaria, y estuvimos en el gimnasio moderno. Ah, y en un colegio, eran tres colegios, en un colegio en Ciudad Bolívar, el Sabio Caldas. Entonces fue muy interesante porque la manera en que los jóvenes abordaban los temas fue distinto. La propuesta del árbol, pues es, digamos, el árbol del problema, los que han tenido cercanía con ese instrumento, pues es las raíces, el tronco y las hojas y más para identificar, pues, unas soluciones o unos problemas y demás. Y veíamos que, por ejemplo, en el colegio de Sabio Caldas, que era en Ciudad Bolívar, había muchísimo más tabú con respecto al consumo de drogas que en el gimnasio moderno. Los estudiantes del gimnasio moderno literalmente nos empezaron a hablar de cosas como la legalización, mientras que en la Candelaria y en Ciudad Bolívar era más pues de miedo a que el familiar recaiga, miedo a la enfermedad, miedo a la indigencia. Entonces, era muy interesante ver, pues, digamos, los diferentes focos que tomaron los estudiantes, porque además parte de la propuesta era, nosotros no les proponíamos el tronco, digamos, el problema, sino que ellos lo concentraban. Entonces era a partir del consumo, a partir de la dependencia, o en algunos casos a partir de la legalización. Y hubo un árbol muy interesante, pues que nos gustó a todo el equipo que estuvimos allí en el Colegio Sabio Caldas, que era con respecto a los impactos que tenía el consumo de drogas según las clases sociales, ¿no? Entonces, como el consumidor, digamos, de clase alta, es visto más como pues de entretenimiento, ¿no? Yo voy a las discotecas y me consumo algo y listo. Y ellos decían, en cambio, al consumidor, pues de las clases populares, entonces ya lo asocian de una vez con la delincuencia. O sea, sí, en esa experiencia sí hay diferencias entre lo que es un colegio de Ciudad Bolívar y el gimnasio moderno. Aparece. Totalmente. Sí. Bueno, no sé si hay más preguntas. Es que no logro, estoy es en la pantalla esta Yo de... estoy acá viendo y no tenemos más. Bueno, aquí es Carles pregunta, ¿cómo se realiza la sistematización de todas esas experiencias de miedo que ustedes han planteado? No, la verdad que la sistematización básicamente cuando la hice a partir de una matriz que pretendía agrupar los miedos y las veces que se repetían solo para mirar, digamos, la persistencia de unos u otros miedos. ¿Sí? Básicamente, sino que no la tengo aquí, la busqué esta mañana, la matriz por todo lado y no la encontré. Esa la hice, creo que fue con el apoyo de Alejandra Fierro. Este es un proceso donde ha participado mucha gente, ¿no? No somos Wiley y yo, sino que ha estado Alejandra, ha estado Lorena Raigoso, ha estado, Montero. sí, incluso Daniela Solarte estuvo en algunos
en algunos árboles. Es una actividad que lo ideal de este tipo de actividades es que se la copien y que de alguna manera más gente haga árboles del miedo y que eso sirva para el diálogo, porque al final la fortaleza de este tipo de cosas es que generan un diálogo eh, con los demás. Sí, ese es básicamente el proceso llamémoslo, de sistematización. Están agrupados por los temas que aparecen ahí: el miedo de las mujeres, el miedo de las víctimas, el de las drogas, bla, bla, bla. Eso es básicamente. Aquí no sé si Miguel está preguntando o está haciendo un comentario. Dice, se debe superar el miedo y cómo para ser ¿Cómo? feliz. ¿Qué dice? Sí, se debe superar el miedo y cómo para ser feliz. No sé si está haciendo un comentario o una pregunta. No, yo creo que sea comentario o pregunta. Fíjate que la idea al final es que el miedo es parte también es de los seres humanos, y en eso también será parte de la felicidad. Digamos, el miedo es natural. Lo que puede no ser natural, lo decía el escritor uruguayo, me fue el nombre, Benedetti, y lo que no es natural es la cobardía. O sea, tú puedes tener muchos miedos porque es imposible no tenerlos, ¿sí? El que no tenga miedos está mintiéndose a sí mismo, porque el primer miedo es no reconocer que se tienen miedos. Ahora, el miedo es una cosa, no lo relativicemos. El miedo puede convertirse en un asunto complicadísimo emocional, ¿sí? La gente cuando se presenta, la gente cuando le presenta un miedo y el miedo le permanece durante mucho tiempo, le puede producir problemas graves, ¿sí? No tanto los miedos, las fobias que estábamos diciendo, ¿sí? Pero muchísimas niños, por ejemplo, pueden estar agobiados por el miedo que le tienen a otros compañeros que le hacen bullying. Muchísimas mujeres pueden estar francamente, digamos, golpeadas por el asunto del miedo que les produce a veces llegar al trabajo, cuando en el trabajo sucede alguna cosa en contra de ellas. Entonces, el miedo es algo que está ahí, pero también es algo que te permite a ti reflexionar sobre ti mismo, ¿no? Es básicamente eso, ¿no? Sí, yo creo que en principio eso está ahí. Lo importante del asunto del miedo son varias cosas, lo que yo alcanzo a ver. Primero, que nuestro proceso ya es un proceso de 9 años. O sea, no es un proceso que están haciendo, es un proceso con una cierta experiencia y recorrido, lo que nos da de alguna manera la posibilidad de entender con cosas reales lo que está pasando en Colombia con el miedo. Lo segundo es que de alguna manera la existencia de trabajo sobre el miedo en Colombia no es muy abundante. O sea, yo he estado tratando de hacer un rastreo y no es muy abundante. Incluso en algunos otros países se han hecho encuestas sobre el miedo, ¿sí? Y es objeto de encuestas, ¿sí? Aquí no he visto ninguno de los centros estos de estadística que hayan hecho un trabajo sobre eso. Y me parece que ahora, con esto del virus, y bueno, la tragedia de los líderes sociales, estamos acercándonos con mucha más claridad a lo que representa el miedo como uso del poder, o el miedo de alguna manera como impotencia de la ciudadanía. Sí, yo creo que ahí estamos avanzando y seguiremos avanzando. De hecho, con Wiley y estamos haciendo el libro del miedo, estamos recogiendo, o sea,
El festival se grabó en un altísimo porcentaje, está en YouTube. Y al lado del festival personalmente hice cerca de, no sé, 10, 15, 20 entrevistas a personas, ¿sí? sobre el miedo, que nos va a dar la posibilidad de hacer un buen libro sobre el miedo. Nos faltarían algunas cosas un poco más de tipo ensayístico para completar el libro, pero creo que el libro va avanzando y me parece que puede ser una buena oportunidad para un tema que está aquí y que no nos gusta que esté aquí. ¿Hay alguna otra pregunta? No veo más preguntas por acá. Ah, bueno, acá pregunta María Mónica, ¿qué has encontrado en los árboles del miedo que permanece o se transforma con estos 9 años de hacerlos y aunque sean miedos a diferentes cosas? No, yo creo que los colombianos no somos distintos a los demás seres humanos, somos lo mismo y el miedo se expresa como una emoción natural en todos los seres humanos, van desde los miedos íntimos que teníamos ahí, como la soledad, todo este tipo de asuntos, el fracaso, hasta los miedos que provienen del exterior, externos, o sea, los miedos que están atados a la cosa sociocultural, económica y política. ¿Sí? Eso es lo que uno alcanza a mirar. Y creo que sí, afortunadamente tenemos muchísimo los mismos miedos en las ciudades nuestras. Yo lo estuve comparando con un trabajo que se hizo en España. Eso está todo en internet, todo esto lo he hecho por internet. Y son temores, por ejemplo, los españoles le tienen miedo o le tenían, ahora todo el mundo va a cambiar sus miedos también, porque este fenómeno del coronavirus va a cambiar miedo. Los españoles le tienen un miedo horrible al desempleo. Y claro, cuando uno ve por qué le tienen un miedo horrible al desempleo, porque en España la tasa de desempleo es la más alta de Europa y porque además el tiempo que se demora la gente en conseguir trabajo es el más largo de Europa. Pero en Colombia también está el miedo al desempleo, ¿sí? A las enfermedades, es una cosa que está ahí presente, ¿no? Mucha gente dice tener miedo a las enfermedades. Entonces yo creo que lo que como pasa con muchísimas investigaciones, María Mónica, que terminas confirmando lo que ya pareciera ser que sabíamos, ¿sí? Los miedos nuestros no son distintos, la gente tiene miedo, supongo, si avanzamos a un trabajo sobre Cali o Medellín, habrá algunas expresiones distintas, pero vamos a compartir los miedos. ¿Eso qué hace realmente de este trabajo que hacemos? Es comprender un poco lo que somos, ¿sí? Comprender muchísimas veces la fragilidad que tenemos para ser manipulados por el poder o por muchas cosas, ¿sí? Y creo que eso es lo que uno alcanza a mirar en todos los árboles. Fue una pena no tener la matriz que pensaba mostrarla, pero me volví loco buscándola entre los correos electrónicos y no la encontré. Yo quisiera agregar algo con respecto a la pregunta de María Mónica, y pues con respecto, digamos, más a las permanencias de los miedos, y yo diría que pues, me atrevería a agruparlos en dos grupos, ¿no? Y uno que será como los miedos vinculados a entornos, ¿no? Como el tema de los lugares, de los horarios, la delincuencia, que incluso lo vimos en el ejercicio, en los cursos de cartografía social, que pues también hace la corporación, y en uno de esos cursos se trató el miedo y pudimos ver que efectivamente la percepción del miedo cambia con respecto a horas y lugares, y otros miedos pues más con respecto, yo diría más a cosas un poco más abstractas, más que están en el aire, que incluyen hasta temas como la identidad. Y Fíjate pues que, la gran conclusión sí es que definitivamente nos da miedo hablar del miedo. sí, fíjate que lo que estabas diciendo sobre los cursos de cartografía, en el último curso que trabajamos, el mapa de Bogotá, había lugares de miedo y la gente
concluyó que un lugar de miedo era el Transmilenio, ¿sí? En el mapa del miedo se trazó el miedo como el mapa, el Transmilenio lo habíamos definido como en 3 escalas, alto, medio y bajo. Y había en el Transmilenio, aparecía como un miedo a lo largo del Transmilenio, pero miedo medio, no era un miedo. En cambio había lugares de Bogotá como el Bronx, ¿sí? Y algún otro que no recuerdo cuál porque no tengo el mapa aquí, eran, digamos, lugares de miedo permanente, ¿sí? Había lugares, sí, lo que dices tú, ¿no? Donde la noche se vuelve un problema, ¿sí? En la ciudad, pero igual que en todas las ciudades del mundo, de pronto, Sí, claro. más en las colombianas. Bueno, no sé, yo creo que en Ya. principio les agradecemos a los que hayan participado en el Facebook Live y los invitamos a estar atentos a 2 cosas. Uno, que entren a la página y miren todas las conferencias que se dieron, están en YouTube, de muchísima gente, de diálogos. El festival se caracterizaba por hacer diálogos entre personas, diálogos de muchas personas. En algún momento vino gente de afuera también. Y ahí pueden ver ya el miedo en un diálogo de personas que conocen el tema o que han sufrido o han sido víctimas. Ahí están en el YouTube, ¿no? Y creo que por eso, nada, muchísimas gracias y estaremos pendientes. Estén atentos también al próximo festival que con esto del virus no sabemos si se realizará. Pensamos realizarlo más temprano, pero vamos a tener que volver a pensar que la fecha es octubre finales. ¿Eh? Sí, sí, eso. Gracias por participar, gracias pues los esperamos además en próximos Facebook Live que haga la corporación y al Wii Festival. Hasta luego, chao. Gracias, Mari. Guillermo. Hablamos ahora.